Segundo libro de Corintios, capítulo 4 y versículo 3. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi amigo y mi amiga, este mensaje para este pueblo, para los corintios, ¿m? Se refiere justamente a personas incrédulas. Personas incrédulas que se encontraban cegadas en entendimiento, ciegas, que ellas no veían hacia la voluntad de Dios. Y es por esto que dice que el evangelio para estas personas aún está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Ellas no consiguen entender el evangelio. No consiguen comprender la palabra de Dios. Y porque ellas muchas veces no comprenden o no entienden, entonces estas personas, ellas abandonan el camino. Fíjese, una de las cosas que sucede muchas veces dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, es esto. Las personas llegan, bueno, a mí me ha sucedido en un comienzo, ¿eh? Que el pastor hablaba y yo no alcanzaba a entender lo que él decía. A lo mejor usted me oye también o ha oído otros audios y usted dice, no entiendo. No alcanza a comprender el plano de Dios. El plan de Dios para su vida. No entiende. Usted escucha que el pastor habla y el pastor dice, ¿va? Que la bendición, que la fe y que el sacrificio. ¿Sí o no? Que hay que sacrificar y que hay que vivir en la fe, que hay que permanecer en esta fe, ¿no? Y usted quiere colocar su entendimiento, quiere colocar su inteligencia y muchas veces como que no alcanza a comprender qué tiene que ver esto que se está hablando de la palabra con respecto a su vida. Entonces, yo recuerdo que hasta mismo yo oía y no entendía lo que el pastor decía, ¿no? Más tan en el fondo, ¿no? Sí comprendía que en algún momento iba a llegar a tener entendimiento. Que en el momento no lo comprendía, no lo entendía, no llegaba a saber qué era lo que Dios quería de mí, qué era lo que Él pretendía de mi vida, o con mi vida, o qué quisiera que yo hiciera en ese día o en ese momento. Y yo no tenía ese saber en aquel instante. Porque claro, venía del mundo y venía entrando, ¿no?, a la casa de Dios y estaba escuchando al hombre de Dios hablar y predicar y todo aquello se me hacía como extraño. Hasta mismo muchas veces decía, ¿no?, que eran locuras lo que el pastor decía. Me parecía locura, me parecía fuera de lo normal. Y sí, es fuera de lo normal, porque la fe es lo sobrenatural. Y el Dios de este siglo, como dice aquí, Él ha cegado el entendimiento, ¿no?, ha anulado el entendimiento de las personas con respecto a lo espiritual. Porque claro, el diablo, él no quiere. El diablo, él no quiere que usted comprenda qué es lo que Dios, él quiere. ¿Qué es lo que el Dios, él tiene preparado para usted? Usted sabe que el diablo es el Dios de este siglo, ¿va? Y de este mundo también. Y que él gobierna en este mundo y él lleva a todos sus endemoniados, a sus hijos, todos con la corriente de que de este mundo, ¿no? Luz, ruido, moda, internet, dinero, dinero, ¿sí o no? Fama,
todo aquello que el alma ansía y desea con respecto al placer, que es todo lo que este mundo, este mundo ofrece. Y ella desea el placer. Ella desea placeres, desea alimentarse de estos placeres, placeres sexuales con pornografía, placeres sexuales sin importar con quién, dónde, cuándo, cómo, de qué forma, con tal de que el alma, ella reciba aquel placer, aquel deseo. Asimismo también las drogas, ¿sí o no? Las drogas, el alcohol, que también producen todo tipo de sentimientos, sensaciones, y que brindan ese falso placer momentáneo mientras la vida de la persona se va deteriorando cada día, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y ni hablar si es una persona que trabaja, si es una persona que lucha todos los días, día a día en un trabajo pesado, cansador, que la persona ya tiene que levantarse temprano y sin embargo está allí malgastando su vida, malgastando también el dinero, hasta mismo el dinero que no es solo de ella, sino que es de la familia también, y que lo está porque está cegado, porque está cegada, está siguiendo la corriente de este mundo y está yendo hacia donde no quiere ir. Tan solo por vivir momentos espontáneos, 5, 10, 15, 20 minutos, horas de placer, y luego volver a caer otra vez en el fondo del pozo, de la amargura, de la tristeza. Y con esto, claro, el Dios de este mundo que ciega a las personas, las deja ciegas y apartadas, lejos de Dios, que es lo que a Él les conviene, y es el trabajo que Él hace para conducir a las personas hacia el sufrimiento y la condena. Esta ceguera hace que la persona ella se aparte tanto de Dios que no conozca el Evangelio, que es esta palabra. El Evangelio es esta palabra, es la palabra de Dios, es la palabra que contiene el espíritu de la salvación, que no deja a las personas ciegas, no deja a las personas en las tinieblas, sino que hace que las personas ellas se levanten de las tinieblas, salga de la tiniebla, de la sombra de la muerte, del valle de la sombra de la muerte, para ir hacia los pastos verdejantes, hacia las aguas tranquilas, hacia la protección, en el abrigo de Dios, a la sombra del Altísimo. Entonces, el trabajo del diablo es cegar primero, cegar el entendimiento, que ella no entienda a Dios, que ella no comprenda el Espíritu Santo, que no comprenda, se desanime, desista, y que entonces ella agarre y vaya por su propio camino, siguiendo su propia voluntad, haciendo su propia voluntad. Esta es la obra del mal. Ahora, si usted está en esta ceguera espiritual, si todavía no se abrieron esos ojos y oídos y entendimiento espiritual, habrá consecuencias. Habrá consecuencias por causa de esto. ¿Por qué? Porque el mal, él va a lograr entrar en tu vida y va a colocar allí todas sus tinieblas, toda su enfermedad, toda su dolencia, toda su mala racha, todas sus trabas. En un comienzo hasta mismo las personas cuando hacen un pacto con el diablo, con los demonios, con el infierno, que piden dinero, que piden fama, que piden éxito, en un comienzo, ellas logran aquello, porque se esfuerzan, porque luchan, y porque los mismos espíritus van colocando sus endemoniados ahí en el camino para
que esta persona ya caiga en esa trampa. Y muchas de estas personas consiguen muchísimo, muchísimo consiguen. Pero resulta que todo aquello que ella consigue no lo puede disfrutar jamás, porque su alma siempre estará en las tinieblas, su alma siempre estará en la opresión del Dios de este mundo, que no la va a dejar vivir en paz. No la va a dejar dormir, no la va a dejar comer, no la va a dejar ser feliz, no la va a dejar disfrutar. Y en el fondo, ella siempre sabrá que su alma, ella tiene un destino, ella ha trazado un destino trágico para su alma. Y sepa, el destino no es un azar, no es un azar. Cada uno toma el camino y ya sabe cuál es el destino, que sería el final. Ya sabe cuál es el final. Si yo voy por las tinieblas, si yo voy por este camino de ceguera, si yo voy por esta falta de entendimiento, por esta falta de fe, entonces yo sé que cuando haya un precipicio, cuando haya allí un pozo, cuando haya allí un obstáculo, en aquel primer obstáculo voy a caer y me voy a reventar. Mas si yo voy por la luz, voy por la fe, voy por esa luz que viene del Espíritu, siempre Él te va a guiar hacia las aguas tranquilas, a la abundancia, a la liberación, a la sanidad, a la victoria financiera, a la victoria con la familia. Allí entonces habrá recompensa de aquella buena semilla. A lo mejor usted está en esas tinieblas, usted está en esa ceguera espiritual. Mas a partir de este momento usted tiene que orar para que se abra ese entendimiento y para que esta luz resplandezca dentro suyo. Si usted quiere que se abran los ojos espirituales, los oídos espirituales, su interior conozca la libertad que viene del Espíritu Santo, entonces usted tiene que orar para que esto acontezca. Todo comienza con una oración. Cuando usted se entrega, cuando usted es sincera, entonces tu oración sube y la respuesta vendrá. Sin oración no hay respuesta. Sin oración no hay respuesta. Sin fe no se comunica con Dios. Sin fe no hay cómo comunicarse con Dios. Él está atento, sus ojos y sus oídos a aquellos que le claman, que le buscan y meditan en Él de día y de noche, que están en ese espíritu. Y usted tiene que ser una de estas personas para que esta luz entonces resplandezca en usted y esa incredulidad ella sea anulada. Que sea anulada la incredulidad para que resplandezca la luz del Evangelio que proviene de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros manifestamos la fe, cuando nosotros sacrificamos, cuando nosotros buscamos entender qué es lo que Dios, Él quiere de nosotros, cuando preguntamos qué es lo que el Señor quiere de mi vida, qué es lo que el Señor quiere que yo haga para agradarle. Muéstreme el camino, muéstreme la dirección. Yo quiero hacer todo bien a partir de ahora. Quiero entregarme en esta fe. Quiero caminar en este evangelio, en esta palabra. Entonces cuando usted hace esto, entonces Él te va a mostrar la luz. Él te va a mostrar la luz, te va a mostrar la salida. Te va a mostrar la salida, te va a mostrar el camino correcto. Y allí usted va a tener un encuentro con el Señor Jesús. Allí entonces vendrá la paz primeramente. La paz, la libertad, por dentro suyo se va a llenar su interior de esta luz y usted sabrá con certeza dentro suyo, Él te lo va a confirmar, Él mismo te lo confirma, Él mismo te lo asegura dentro suyo de que usted está a salvo, de que usted ya es salva, de que su alma ha encontrado a su Salvador. Porque ahora usted lo entiende, ahora usted lo acepta. Entonces cuando Él te habla de bautismo en las aguas, usted acepta.
Cuando Él te habla de dar el diezmo para que usted sea fiel, entonces usted acepta y se somete a su poder, a su guía, que siempre es buena. Su guía siempre es buena y es correcta y es perfecta, que es el Evangelio, es la palabra, es su palabra. Entonces usted se somete, siempre está allí a los pies del Señor Jesús, al pie de la cruz. Y allí, cuando usted está al pie de la cruz, es cuando usted se torna en trigo. Usted está curvado delante de Él. Usted es el trigo verdadero, el trigo de verdad. Entonces, mi amigo y mi amiga, si usted no entendió o no entiende todavía cuál es el plano de Dios para usted, para este año, sepa que lo primero que Él desea es que su luz resplandezca dentro suyo y que usted lo comprenda. Que usted comprenda su palabra, entienda su palabra y así entonces Él te podrá guiar hacia la victoria en su vida, hacia la salvación eterna también. Entonces recuerde, si usted es una persona que está perdida en este mundo y está cegada por todo lo de este mundo, por pecados, por caminos errados, o porque se salió de la presencia de Dios, o porque no entendió una prédica, o porque no le gustó, o porque no aceptó, o porque fue rebelde y se salió del altar, se salió de la presencia de Dios y anda por ahí en este mundo. Más de todo, si usted ya estuvo en la presencia de Dios y si usted sirvió a Dios, fue siervo, sierva de Dios, pastor, pastora, obispo, si usted una vez, usted estuvo en la obra de Dios, sepa que usted no se puede alejar. Vuelva, regrese, porque el Dios de este mundo, Él va a ir atrás de usted y va a ir con sus legiones. Ya he visto a muchos y a muchas personas que estaban un día en la fe, en la luz, y que de repente fueron cegados su entendimiento, porque fueron rebeldes y porque ya no quisieron estar sometidos bajo el gobierno del Espíritu Santo, sino que querían gobernar sus propias vidas. Y muchos de ellos, pastores, obispos, obreros, personas que estaban en el altar, en la fe, estas personas, muchas de ellas terminaron otra vez en las drogas, en la prostitución, terminaron en la calle, intentando suicidio, robando, destruyendo, matando, haciendo la obra del diablo. Entonces sepa, si usted ya estuvo alguna vez en esta obra, si usted hizo esta obra, sepa que usted no puede estar lejos de la protección divina, de la luz, porque las tinieblas no te van a perdonar. Ellas van a volver y van a intentar destruirte para llevar tu alma de una vez por todas. Entonces, esté firme en este entendimiento, firme en esa fe y vuelva al camino, a la luz del Evangelio y hable, arregle, llegue a un acuerdo con Dios. Y entonces Él, que es bueno y que es misericordioso, Él te va a perdonar y te va a traer otra vez junto a su altar, a su abrigo, a sus pastos verdes y a su salvación.